Bueno, comenzamos esta cuarta charla del ciclo que estamos desarrollando desde el Centro para la Integración de la Música, la Ciencia y la Educación, CIMSE de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la Fundación FECIC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas veces sucede que cuando observamos la evolución de las habilidades musicales de un músico, de un estudiante, de una persona que le gusta la música en el tiempo, ¿sí? Acá tenemos en el eje X el paso del tiempo, podemos pensar esto en años, ¿sí? Y en el eje Y la evolución de las habilidades musicales, de las variadas habilidades musicales que podemos adquirir las personas que estamos en la música. Muchas veces sucede esto, ¿sí? La meseta interminable. Tenemos un periodo de tiempo que obviamente va a cambiar de una persona a otra, en donde comenzamos el aprendizaje musical y obviamente nuestras habilidades musicales comienzan a manifestarse, comenzamos a aprender un montón de cosas y vamos creciendo en nuestras habilidades musicales. Pero en algún momento del tiempo la tasa de crecimiento comienza a desacelerarse, se frena e incluso puede permanecer achatada como una meseta a lo largo de mucho tiempo. Desde ya esto va a cambiar muchísimo de persona a persona. Puede ser que este mismo patrón ocurra de manera alternada para una misma persona. Ahora les voy a comentar un poquitito, momentos de crecimiento, momentos de estancamiento, momentos de crecimiento, de estancamiento, y así sucesivamente, ¿sí? Algo que me ha llamado la atención desde mi manera de mirar a mis compañeros, compañeras músicas, es que a veces solemos como aceptar esta curva como algo natural. Llegué a mi nivel y una vez llegado hasta este nivel, digamos, de habilidades musicales, no puedo seguir creciendo en el tiempo. Lo que yo les quiero comentar en esta charla es que de ninguna manera esto es algo normal ni natural y que hay explicaciones que tienen que ver con aquellas dimensiones que trabajamos y que no trabajamos, las dimensiones del aprendizaje musical, que hacen que nuestra curva de crecimiento florezca, que vaya evolucionando siempre de manera favorable o que se estanque, ¿sí? Lo que estoy mostrando aquí es como un desarmado de esta curva general que les mostraba en la diapo anterior a tres dimensiones diferentes del proceso de aprendizaje musical. Como habíamos visto más que nada en la primera charla, pero también en la segunda charla, existen muchas dimensiones que debemos atender para crecer en nuestras habilidades musicales, en nuestra conexión con la música, en la inmersión, a mí me gusta usar esta palabra, y estar inmersos en lo que hacemos y poder expresarnos a través de la música, que en definitiva creo que es la esencia de todo, o parte de la esencia de todo, ¿sí? Tenemos una dimensión de desarrollo técnico, con el instrumento, conocimiento específico, lenguaje musical, conocimiento de armonía, contrapunto, ritmo, todo lo que sea vinculado a el entendimiento de este fenómeno sonoro que tanto amamos, pero que va más allá del sonido, desde luego. La parte emocional, que estuve comentando un poquito en la primera charla sobre inteligencias múltiples, cómo abordo yo el estudio o el aprendizaje de la música desde una perspectiva emocional. ¿La incluyo o no la incluyo? Y si la incluyo, ¿qué estrategias uso para vincularme con la música desde las emociones? Ya sea que esté interpretando, estudiando, componiendo, lo que sea, ¿sí? Otra dimensión es el desarrollo de la corporalidad, que estuve hablando específicamente en la charla anterior, cómo comprendemos a la música desde el cuerpo. El cuerpo es un medio importantísimo, clave, vital para entender a la música, la entendemos también desde el cuerpo. Después una dimensión importantísima es lo que se llama las habilidades metacognitivas, que voy a estar haciendo un breve comentario hacia el final de la charla de hoy. La metacognición es cómo guiar nuestros propios procesos de aprendizaje, cómo organizarnos, qué objetivos poner, cómo regular mi motivación hacia la práctica musical, cómo puedo yo dirigir y tomar empoderamiento de mi propio proceso de aprendizaje. Eso es lo que hace referencia a habilidades metacognitivas. Algo clave, otra dimensión que es clave del proceso de aprendizaje de cualquier cosa es la motivación. Esto obviamente es importantísimo y tiene un efecto enorme, ¿no?, en el proceso de aprendizaje. Más muchas otras que se pueden tener en cuenta también. La dimensión psicológica es importante. Siempre hago referencia al trabajo del licenciado Mauricio Weintraub cuando trato el tema de la psicología de la música, porque lo trata de una manera realmente buenísima. Bien, en este gráfico lo que estoy mostrando es la evolución en el tiempo, podemos pensar meses o años, de tres de estas
dimensiones de aprendizaje musical cualesquiera. Esto va a variar para cualquier persona, ¿sí? Y vemos que hay el comportamiento, digamos, de cada una de estas dimensiones es sumamente diferente. Vamos a ver la curva azul, que está representando una evolución favorable de alguna de estas habilidades musicales en el tiempo. Podría ser, por ejemplo, empezamos a estudiar música con un profe en una institución y nuestras habilidades musicales, podría ser, por ejemplo, la técnica instrumental, empiezan a evolucionar favorablemente y esto más o menos se va sosteniendo, ¿sí? En el tiempo. ¿Okay? Acá parece como que se alentó un poquito, pero en definitiva el proceso va para arriba, va evolucionando de manera favorable. Sin embargo, es muy distinto lo que sucede aquí con la dimensión que está indicada en la curva gris. Esta dimensión no evoluciona a lo largo de los años de mi proceso de estar aprendiendo la música. ¿Sí? Podría ser cualquier dimensión, podría ser para algunas personas la manera de vincularme emocionalmente con la práctica musical, la manera de vincularme corporalmente, podría ser las habilidades metacognitivas, pero en definitiva vemos que hay una dimensión que está sin ser trabajada, sin ser vista o tal vez, aunque se la intente trabajar, como que no se le encuentra la vuelta y permanece achatada a lo largo de los años. Y después la otra posibilidad, que por ahí es un poco raro de pensar, pero sí que puede suceder también, es lo que se muestra en la curva naranja. Tenemos una dimensión del aprendizaje musical que empieza al principio, como que estaba muy elevado al principio, y empieza a evolucionar favorablemente a lo largo de un tiempo. Pongámosle 2 meses, 2 años, un periodo de tiempo. Pero algo sucede en algún momento y esta dimensión del aprendizaje comienza como a decaer, como que al final está peor de lo que estaba al principio, ¿sí? Esto podría ser, por ejemplo, la motivación. Por ahí uno está muy motivado cuando empieza a estudiar y después van pasando cosas a lo largo del proceso de aprendizaje que tendrán que ver con lo que uno trae desde su psicología, desde su familia, lo que recibimos de nuestros compañeros, profesores, pero en definitiva puede pasar y muchas veces nos pasa, obviamente, que la motivación cae y cae y cae y cae en el tiempo, ¿sí? Y esto yo lo he visto mucho que pasa también mucho en las personas que están estudiando música. O podría ser, por ejemplo, también mi vínculo emocional con la música. Por ahí al principio estaba como muy conectado emocionalmente y debido a la forma en que se me comienza a enseñar la música, bueno, voy perdiendo el vínculo emocional, como que va quedando muy relegado a segundo plano y se va como deprimiendo esta capacidad de conectar. Podría ser cualquier cosa. En definitiva, lo que nos está mostrando el gráfico es que hay, si uno lo mira de manera disgregada, ¿sí? Como descomponiendo las dimensiones del aprendizaje musical en el tiempo, pueden pasar diferentes comportamientos. Una puede evolucionar favorablemente, otra puede no evolucionar y otra puede incluso empeorar respecto de las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que pasa cuando uno observa las dimensiones del aprendizaje musical de esta manera? Comprendés por qué se achata la curva. Esta vendría a ser una curva general. Es imposible mantener un aprendizaje sostenido en el tiempo, una evolución de nuestras habilidades musicales sostenidas en el tiempo, si hay una curva, una dimensión que yo no estoy mirando y que está achatada, o incluso si hay alguna que está empeorando respecto del inicio. Es imposible. Esto es como un ancla que hace que en algún u otro momento mi desarrollo musical se esté frenando y deteniendo, ¿sí? La manera de hacer de que esta curva no se achate es mirar aquellas dimensiones del proceso de aprendizaje musical que no he mirado, trabajar aquello que no he trabajado, ¿sí? Muchas veces continuar evolucionando, desarrollándonos como músicos, no tiene que ver con seguir refinando aquello que hemos trabajado bastante, sino en comenzar a trabajar aquello que no hemos visto, aquello que hemos ignorado, ¿sí? Y en relación a esto, quiero compartirles un poco sobre mi propio proceso de aprendizaje con la música, en el cual he tenido como 2 o 3 oportunidades en las cuales vivencié esto de manera clarísima, y así terminé de darme cuenta que las cosas, por qué las cosas son de esta manera, ¿no? Hacia el 2017-2018 yo venía bastante estancado, con algunas evoluciones favorables, pero bastante estancado, y me pasó algo acá. Descubrí el trabajo del licenciado Mauro de María con unos videos de YouTube que explicaba
cómo conectarse con los elementos técnicos, digamos, de la música desde las emociones. Por ejemplo, pensar en un sistema armónico, eólico, jónico, y tratar de comprenderlo desde las emociones. ¿Qué me genera el sistema jónico, que no me genera el eólico, o el frigio, que no me genera el mixolidio, etcétera? O agarrar un acorde aislado, agregarle notitas y decir, bueno, cuando le agrego una notita a un acorde de la menor, fa, por ejemplo, ¿cómo cambia lo que estoy sintiendo? Si bien habitualmente estuve muy conectado con la música, nunca me había planteado como comprender cada cosa que sabía desde las emociones. Y cuando empecé a hacer este trabajo, fue enorme el cambio. En pocos meses mi curva de crecimiento empezó a evolucionar de vuelta y pasé en poquito tiempo a estar en otro lugar. Fue como un renacimiento para mí, ¿sí? Empecé a componer otro tipo de música, estuve súper motivado, empecé como realmente a sentir mucho sentido en esto de conectar emocionalmente con los elementos técnicos musicales. Me pasó algo parecido en el 2021, en donde estaba también, ya se me había achatado la curva de aprendizaje de nuevo, digamos, y me metí con el tema de estudiar cuestiones técnicas que tienen que ver con la orquestación. Otra vez pasó lo mismo, ¿sí? Acá me estaba faltando estudio más analítico, estudio más de recursos técnicos, y otra vez pasó lo mismo. Cuando le di atención a algo que no estaba bien atendido, otra vez la curva tuvo un punto de inflexión y comencé a aprender mucho y a evolucionar rápidamente. Esto le va a pasar a cualquier persona que atienda algo que está desatendido. Va a haber un punto de inflexión si no he trabajado mi corporalidad y logro trabajarla. Va a haber un punto de inflexión si no he trabajado la parte emocional y empiezo a trabajarla. Va a haber un punto de inflexión si me está faltando un trabajo técnico, más analítico, lo que sea, y lo empiezo a trabajar, ¿sí? Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿qué hay que aprender para aprender música, no? Bueno, desde esta propuesta que estamos haciendo desde el CINCE, hay mucho más allá, o mejor dicho, necesitamos aprender un montón de cosas que van mucho más allá de las que habitualmente tenemos en cuenta. Así que un poquito a modo de resumir esta primera parte de la charla, estas son algunas de las dimensiones del aprendizaje musical. La dimensión auditiva, la dimensión lógico-matemática o lingüística, comprendemos a la música también desde nuestro intelecto, la dimensión emocional, la dimensión metacognitiva, ¿sí? Comprender cómo puedo optimizar mi proceso de aprendizaje, regular mi motivación, organizar mis prácticas, la dimensión visual, que es esto último que comenté recién, la dimensión corporal, que tiene que ver con lo sensorio-motor, sensaciones y movimiento, ¿sí? Bueno, acá lo que les comparto es que en la medida en que uno empieza a mirar las dimensiones del aprendizaje musical, o como lo comenté en la primera charla, ver la música desde las inteligencias múltiples, comienza a emerger como un nuevo paradigma personal en la práctica musical. ¿Sí? Acá estoy hablando como de cuál es mi mundo musical, dentro de qué mundo me estoy moviendo. Y lo que sucede es que había un mundo musical que ya estaba como establecido o asentado, y empieza a formarse de a poquito un nuevo mundo musical o un nuevo paradigma, ¿sí? Emergente quiere decir como que está surgiendo, que está tomando forma, que incluye al paradigma o al mundo anterior. Y como lo incluye, tiene muchas posibilidades de ser superador, ¿sí? Porque lo que sucede aquí es que comenzamos a mirar lo que ya sabíamos desde nuevos lugares. Y de aquí viene el enriquecimiento, ¿sí? Bueno, voy un poquitito más allá ahora para comentarles cómo esto tiene que ver con las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, ¿sí? Aquí tenemos en el recuadro violeta algunas de las tantas cosas que en general aprendemos en música. Pueden ser obviamente muchas cosas más, pero muchas veces tiene que ver con todo lo que está aquí, la técnica instrumental, lectoescritura, bioperceptiva, ritmo, armonía, lo que tenga que ver con medios electroacústicos también, composición, lo que sea, ¿sí? Esto vendría a ser ya una mirada más del punto de vista institucional, también no tan personal como la que comentaba en la diapositiva anterior, y en la medida en que vamos incorporando otras dimensiones del aprendizaje musical, adquirimos herramientas, digamos, esto lleva tiempo, de la parte emocional, corporal,
la visual, la metacognitiva, entre otras, lo que sucede es que comenzamos verdaderamente a satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿sí? Que tienen que ver con la expresión personal, la sensación de bienestar, la libertad para explorar, la conexión con uno mismo, el placer, la creatividad, etcétera, ¿sí? Abordar estas dimensiones tiene que ver con satisfacer aquellas cosas que verdaderamente necesitamos nosotros como personas y que estas partes del proceso de aprendizaje musical son herramientas también para satisfacer estas necesidades, pero que no las satisfacen de por sí. Necesitamos incorporar estas otras maneras de abordar la música para sentirnos satisfechos o plenos o comenzar a sentirnos mejor, ¿no? y evolucionar otra vez para, favorablemente, tanto para adelante como para adentro, ¿sí? Y lo que sucede aquí es otra vez una retroalimentación positiva, ¿sí? Como comienzo a sentirme más pleno, como mis necesidades como ser humano comienzan a ser atendidas, hay un aumento en la comprensión de todos estos aspectos de la música. Y otra vez un feedback positivo, ¿sí? Y es por eso que la curva deja de achatarse y se va otra vez para arriba. Bueno, y para terminar la charla de hoy, hacer un breve comentario de la dimensión metacognitiva, que no fue foco de ninguna de las charlas, pero va a ser foco de alguna de las charlas que vamos a tener en el futuro. La metacognición es clave también para hacer que la curva de crecimiento musical, bueno, tenga muchos momentos de una evolución positiva, digamos, más allá de que siempre en algún otro momento nos vamos a estancar. Tiene que ver con, bueno, plantearnos cómo aprender lo que estamos queriendo aprender, cómo amar lo que estamos queriendo amar. Por ejemplo, ¿qué dimensiones del aprendizaje de la música tengo desatendidas o no vistas? Esta es una pregunta que es foco de la charla de hoy, ¿sí? ¿Qué he olvidado trabajar? ¿Qué estrategias o actividades puedo tomar para mejorar en alguna de estas dimensiones desatendidas? Bueno, podemos buscar propuestas, empezar muy de a poquito, como todo en la música es algo que lleva tiempo, pero a veces nos sorprendemos y vemos que en verdad era un poquitito lo que necesitábamos para hacer un salto y tener un momento de crecimiento muy, muy rápido también. ¿Cómo motivarme más hacia la práctica de la música? ¿Qué amo? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que me da más placer? Y llevar estas pequeñas cositas incluso a mi práctica musical, a mis momentos de estar con la música, ¿sí? ¿Qué objetivos puedo ponerme a corto o a mediano plazo? El tema de los objetivos es importantísimo también, son estudiados por una disciplina que se llama teoría de objetivos de aprendizaje, que en otra charla en el futuro voy a comentar, y el tipo de objetivos que me ponga es clave también tiene efecto en la motivación que yo tengo al momento de estar haciendo música. Y algo muy concreto para todas las personas que hacemos un montón de cosas, además de tocar un instrumento, de componer, de hacer música. Bueno, ¿cómo organizo mi disponibilidad de tiempo, ¿no? En la semana? Algo bien concreto, para atender aquello que he desatendido en la música. ¿Cómo puedo organizarme? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué días a la semana? ¿Qué momentos del día? ¿Qué hora? ¿Cómo generar un ambiente en ese momento que me ayude a trabajar lo mejor posible? Yo siempre doy mi ejemplito de poner un saumerio y bajar un poco la luz, es impresionante cómo me ayuda a estar más presente, ¿no? Al momento de estar practicando o componiendo, en mi caso.